noches y bienvenidos a este programa especial de debate. En los tiempos que corren casi es una obviedad decir que la sociedad ha perdido parte de su confianza en la clase política. Con el motivo de aportar soluciones positivas a esta situación, el pasado domingo nuestro periódico hermano Heraldo de Aragón publicó unas seleccionadoras recetas de distintos expertos de distintos ámbitos que pudieron aportar algo de luz a esa ansiada regeneración democrática. Hoy nos hemos reunido aquí con 4 expertos también de distintos ámbitos para hacer una réplica de ese debate en televisión. Aquí vamos a hablar de todas las soluciones que se nos puedan ocurrir para aportar luz y para lograr esa ansiada regeneración democrática. Y para eso vamos a presentar a las personas que nos acompañan hoy. Empezamos por Pilar Andrade, presidenta de la Confederación de Jóvenes Confederación Española de Asociación de Jóvenes Empresarios, CEAG. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Contamos también con 2 expertos universitarios. Vamos a presentar primero a Ángel Garcés, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, que además sabe mucho y ha estudiado mucho el tema de la corrupción y todos esos asuntos. Eso es importante decirlo. Nos acompaña, por supuesto, la subdirectora de Heraldo de Aragón, Encarna Samitier. Gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Y por último, por supuesto no menos importante, nos aportará su particular visión de este tema, Carmelo Romero, catedrático de Historia Contemporánea también de la Universidad de Zaragoza. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Pues vamos a empezar con este debate con unas palabras, un texto que se aprobó ayer en el Congreso, aunque no por unanimidad de todos los partidos políticos, que trata precisamente el tema de la corrupción. En ese pacto anticorrupción se fijaba, entre otras medidas, y voy a leer textualmente, la creación de una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia. Pues con ese mismo espíritu nos hemos reunido aquí hoy, así que la primera pregunta que hago a los contertulios que nos acompañan es obvia. ¿Cuál creen que debe ser la primera medida, la más urgente, para encaminarnos hacia esa regeneración democrática? Pilar Andrade, si quieres empezar. Bueno, pues creo que primero deberíamos analizar todo lo que tenemos en positivo, como decías bien, y es de agradecer que sea en positivo todos los factores que tenemos para salir adelante, ¿no? Y para poder hacer esa regeneración. Tenemos en la parte que me toca, sobre todo de jóvenes y de jóvenes empresarios, pues tenemos un grupo de jóvenes mejor formado de la historia, ¿no? Todos lo decimos y lo sabemos. Tenemos también a nuestras mujeres integradas en la sociedad, en los estudios. El 60% de las personas que se licencian son mujeres y se están incorporando con naturalidad
empresarial y a la sociedad. Tenemos empresas en este momento, es el mejor momento para la externalización de nuestros proyectos y de nuestras empresas. Nacen ya con vocaciones empresariales internacionales, lo que eso demuestra un buen momento, pero claro, luego nos encontramos con la otra cara de la moneda. El INJUVE decía que el 69% de los jóvenes no creen en la política. El 32% no se sienten representados, ¿no?, en otra encuesta. La primera hablaba de creer en los políticos y al 20% les daba igual. Bueno, nos encontramos con una falta. Yo creo que los jóvenes saben, la gente dice, los jóvenes no saben lo que quieren, se encuentran perdidos, generaciones perdidas. Los jóvenes no saben lo que quieren, pero sí saben lo que no quieren. Esto es muy importante para nosotros, ¿no? Y lo que no quieren es precisamente esto, la pérdida de valores absoluta que ha habido, sobre todo en el mundo de los jóvenes, para los jóvenes, y en el mundo empresarial. Y es el momento de que apostemos pues por esa regeneración de la sociedad y que, como dices en ese proyecto, que debería ser aprobado de forma unánime, no me cabe ninguna duda, hagamos una tendencia que hay ahora, que es el Open Government, que es gobiernos abiertos, ¿no? Y que se trabaje para que los ciudadanos participemos en la legislación, en las leyes, y sea de verdad un gobierno democrático. Ángel, supongo que estarás de acuerdo en muchas cosas. Sí, estoy bastante de acuerdo. Primero, gracias por la invitación, que antes no te lo he podido decir, ¿no? Suelo citar en estos casos a Maquiavelo, ¿no?, que la gente lo tiene como un hombre maquiavélico y no lo era, ¿no?, por defender sus ideales y principios, pues pasó por tormento y por el presidio en aquella República de Florencia, y en uno de sus discursos dice una cuestión maravillosa, ¿no? Si la ciudad está degradada, puede ser por dos fuentes de degradación. Una, las instituciones. Si está degradada por las instituciones, se reforman. Si está degradada por los hombres, todo está perdido. Entonces, la clave es si vivimos en una sociedad en la que la virtud en el mejor sentido del término prevalece, ¿no? Hablamos mucho de la clase política, pero habría que recordar que los corruptos, entre comillas, son refrendados por las urnas mayoritariamente. Habría que recordar que los últimos datos hablan de un 28% de economía sumergida, que España es el país donde más circulan, supongo que por algún lado, los billetes de 500 euros, y que hay más billetes de 500 euros que en el resto de Europa. Y todo eso hace que España sea el país que menos IVA paga proporcionalmente.
tanto, habrá un problema realmente en la clase política y en las instituciones políticas, y habrá un problema también en la sociedad. Yo, que soy profesor de Derecho Administrativo, voy a lanzar hoy un grito, una proclama, que es menos leyes y más jueces. Tenemos ya muchas leyes. Empezamos con leyes de participación, hicimos esas normas pastorales que eran códigos del buen gobierno, hablamos de la buena gobernanza, ahora viene la transparencia, muchas de sus medidas están ya en la legislación de contratos, en la legislación de subvenciones, en fin, en la legislación sobre incompatibilidades. Por lo tanto, a lo mejor nos sobran las leyes y lo que nos hace falta es tener otra valoración. Cuando dos ministros alemanes muy poderosos en el gobierno dimiten porque han copiado parte de una tesis, eso no está en ninguna ley. Eso está en los usos democráticos. Y por lo tanto, lo que nos hace falta a lo mejor es menos leyes y más usos democráticos. Una democracia de demócratas. Una democracia basada en los usos democráticos. Y termino ya. Me parece muy bien que firmen un pacto anticorrupción. Hombre, sería, a veces explico, ¿no? Un pacto anticorrupción no sería tan absurdo como firmar un pacto antiasesinato, ¿no? A veces estos pactos lo que hacen es una tabla rasa, ¿no? No, yo lo que quiero es que no endurezcan las leyes, yo quiero que las apliquen con rigor y las apliquen con rapidez. Y nada más, de momento. Recogiendo todos estos, luego intentaremos hacer un compendio de todas las iniciativas que han salido aquí en Encarna. ¿Qué opinas? Sí, que el exceso a veces de leyes puede generar un efecto contrario, pero bueno, sí que es importante que a lo mejor se vuelvan a sacar a la palestra, y a lo mejor el hecho de que se compilen, de que se reúnan de alguna manera en una ley de transparencia, bueno, yo creo que no está de más, pero que efectivamente es muy importante que se cumplan en lo que ya existe, en el dossier al que hacía referencia del Heraldo del pasado domingo. Se citaba el caso francés, diciendo es un arsenal legislativo pero con escasas condenas, y la propia organización Transparencia Internacional advertía de que el grado de observancia de las instituciones francesas, del gobierno francés, sobre sus propias leyes, abundando en lo que dice Ángel, pues no era muy activo, porque tenían allí una serie de grados, no de graduaciones. Pero yo sí que creo que en España hace falta esa ley, una ley que se cumpla, y que creo que dentro de esa ley es muy importante el criterio de publicidad. Creo que el hecho de que los
contratos, las subvenciones y las contrataciones del personal de los directivos de las empresas públicas, de todo tipo de contratos, hasta de los pequeños, sea público, que seguramente, como dices, en muchos de esos casos ya hay obligación de que sea público. Pero bueno, luego siempre hay una manera por el cual se trocean los contratos. Bueno, pues a lo mejor hay que dar una vuelta de tuerca de manera que, porque bueno, esto es una evolución constante, de manera que se siga atornillando por el bien de la publicidad y de la transparencia, que es ahora la palabra de moda. Para terminar rápidamente, acabamos de saber que la Generalitat se gastó miles y miles de euros en encargar un informe sobre la avellana a una agencia de detectives. Lo hemos sabido ahora. Yo creo que si somos capaces, si la sociedad puede ver en tiempo real que se está encargando un informe de miles de euros a una agencia de detectives sobre la avellana, quizá eso no hubiera llegado a producirse. Lo mismo con otros casos que estamos viendo ahora, pues los contratos estos inexistentes de muchos de los escándalos que están ahora. Carmelo, ¿cuál sería la primera medida que habría que tomar para mejorar esta regeneración democrática? Así como una primera medida, tú preguntas qué hacer, ¿no? Luego podemos ir hacia medidas, pero a mí, en principio, casi me parece más sugerente el quiénes lo pueden hacer. E incluso el por qué hay que hacerlo y el para qué, ¿no? Incluso más que el qué, sobre todo también el quiénes, porque está muy en función. Digo esto por lo siguiente, ¿no? Ahora hemos puesto de moda la palabra regeneración. Una palabra que había estado muy vigente a principios del siglo XX con Costa, etcétera, que después se sumerge como el Guadiana, y ahora de pronto no solo es que hayamos puesto de moda el tema de la regeneración, sino que estamos aflorando los regeneradores, pues están aflorando entre la sociedad española, pues como salen las setas o los hongos en el otoño cuando son las lluvias y el sol, ¿no? Aquí no faltan regeneradores ahora. Lo raro es que no hay alguien que se diga yo no quiero regeneración. Y entonces eso nos debe también, parece que eso nos debería alegrar muy mucho, que de pronto nos ha salido la fiebre regeneradora, la súbita fiebre regeneradora, ¿no? Pero a mí me inquieta. Y me inquieta no tanto, no solo, ni siquiera tanto, ¿eh? Porque si hay necesidad o hay ansias regeneradoras muy extendidas, incluso entre los propios dirigentes políticos, quiere decir que ha habido escasa regeneración o que ha habido mucha corrupción. Esa es la primera cuestión. Pero sobre todo no me inquieta tanto por eso, sino por
cuestión, ¿no? ¿Por qué sale ahora tanto el tema de la regeneración y por qué sale tanto el tema de la corrupción? Una corrupción que ya estaba muy vigente. Es ahora cuando se empiezan a levantar alfombras. Y cuando se levantan alfombras, debajo de las alfombras siempre hay pelusas. Y a veces porquería grande. Pero ¿por qué ahora estamos levantando los medios de comunicación, todos los ciudadanos, jueces, etcétera? O sea, esa súbita fiebre, ¿no? Si me permites, Sí. Lo cual no digo que no haya que levantarlas, alguien puede estar interpretando, entonces mejor taparlas. No estoy diciendo ello, sino la interrogante es por qué ahora y no hace poco no se hacía en mayor medida, aunque lo haya habido, ¿no? Pero ahora es, como digo, mucho más el crecimiento del volumen. En mi juicio, claro, quizás el punto central, desde mi perspectiva, es que, claro, la corrupción política no es la causa de la crisis económica, que es lo fundamental, la crisis económica. Y no es la causa. Es decir, no es la causa en sí misma, porque la causa de la crisis económica es mucho más global y no en todos los países existen esta misma corrupción, aunque existan grados. No siendo esa la causa, lo que la causa es una crisis de sistema social y económico. Y esa crisis del sistema fue la que sacó a una parte de la ciudadanía a la calle, empezando con el 15M. Y si recordamos desde el 15M y luego todas las movilizaciones populares, que creo que es lo que ha preocupado sobre todo al gran capital, al fin y al cabo, a lo que es el poder económico y el condicionante del poder político, en esos 15M y en esos movimientos ciudadanos no era la corrupción ni la regeneración sobre lo que se cargaba el acento, sobre lo que se cargaba el acento y sobre lo que se sacó a las personas a la calle, era precisamente las medidas de contrarrevolución social que se estaban llevando a cabo y que se siguen llevando a cabo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero indicar es que lo que ha preocupado a quienes verdaderamente tienen los hilos del poder, al capital, son esas movilizaciones en contra de la contrarrevolución social que han estado llevando a cabo. Y que ahora, enfocado el foco, puesto el foco mayoritario de la ciudadanía sobre la corrupción, puede pensarse que corrigiendo la corrupción, cosa que es corregible, quitando lo más esperpéntico de la corrupción, ya está todo solucionado. Pero el problema esencial para mí de la sociedad, digo desde mi punto de vista, sigue siendo esa contrarrevolución social, esa pérdida de los derechos laborales, etcétera, etcétera. Y eso no se quita solamente quitando corrupción. Eso lo podrá hacer desde el sistema, pero no es esa, para mí, la esencia. Lo cual no quiere decir que no haya
democracia española en las que han aflorado los casos de corrupción y hemos tenido a ministros en la cárcel, hemos tenido al director de la Guardia Civil, es decir, es una constante, perdona, la denuncia de los casos de corrupción es una constante en la democracia. También es una constante que a veces la actuación judicial, los delitos han prescrito, la actuación judicial ha llegado tarde, pero no siempre tarde, porque insisto que hemos visto a gente muy importante del gobierno de la nación en la cárcel. ¿Por qué creo yo? Tú te preguntabas, ¿por qué ahora? ¿Por qué? El por qué ahora, perdona un segundo, no que no haya habido casos y que no haya habido juicios y ministros, como dices, en la cárcel, la intensidad. Hombre, por la crisis, pues yo creo que sin duda la crisis a todas las instituciones, a todas, menos una, por cierto. Empezamos desde la Iglesia, la propia monarquía, cualquiera que cojamos, la propia clase política, pero cualquier institución, salvo una, por cierto, que no aparece en el foco. ¿Cuál es? El ejército. Que es los que salen mejor valorados en las encuestas, por cierto. Pero bueno, yo lo que quería decir para que acabo, que la crisis si nos lo llegan a decir en los años 70, que el ejército era precisamente la única institución que no está recibiendo críticas, lo cual, por cierto, a lo mejor es porque no se ponen los espejos. Pero, Carmelo, porque aquí las cosas dependen de donde marcamos los focos y los espejos. Sí, yo lo que creo es que durante los años de la burbuja y de la bonanza, el pelotazo se socializó. Entonces, todo el mundo tenía un pasar mucho más agradable. Era un bienestar aparente, como se ha visto, estaba construido sobre vivíamos en una burbuja, pero la gente, ¿por qué votaba, como recordábamos antes? ¿Por qué votaba a los alcaldes de Levante y de Andalucía, condenados incluso por corrupción, que se sabía que sus ayuntamientos estaban podridos, muchos de ellos? Perdona, yo creo, mi opinión es, porque el pelotazo estaba socializado. Mira, hay una frase de Luis Garicano en lo que dice: durante los años de la burbuja, un profesor, un catedrático de economía en Londres, nuestra sociedad aceptó un trueque peligroso. A cambio de enormes ganancias aparentes, mirábamos para otro lado. Yo creo que eso ha sucedido y que ahora, cuando todo el mundo, claro, se ha acabado la vaca, se sufre más, desde luego la sociedad se ha vuelto menos tolerante, pero durante muchos años se sabía que había corrupción y también se ha tolerado. Pero que se haya destapado todo esto ahora y haya tal revolución, yo creo que los jóvenes tienen mucho que ver, ¿no? Los jóvenes tienen ideas, tienen iniciativas, pero se sienten totalmente desamparados. De hecho, son los peores situados en las tasas de desempleo. Nos cansamos de decir que de cada dos, uno está en paro, ¿no? Claro. 55 ya. Yo creo que fallan los canales de comunicación con
jóvenes se sienten desamparados, no llegan sus iniciativas y sus ideas, no son escuchadas y se meten en sus ámbitos privados y empiezan a generar movimientos. Es muy importante que en esos movimientos que vemos en la calle, movimientos sociales, en las redes, ¿quiénes las dirigen? Los jóvenes. Los jóvenes. Yo creo que no nos olvidemos de que ellos son los que primero han denunciado la pérdida de valores que decía yo antes. Pero no solo, si me permites, Pilar, o sea, primero, no solo los jóvenes, no solo, aunque evidentemente en una sociedad la parte crítica y la parte, digamos, de mayor protesta, si no es la juventud, es que es una sociedad donde la juventud está absolutamente perdida. Y eso nunca ha habido en la historia ninguna sociedad donde la juventud esté perdida. Pero digo que no solo ha sido desde, por lo menos desde jóvenes que yo conozco y que he visto en la calle de salir a protestar contra la revolución. Estaban fundamentalmente a protestar por un tipo de medidas sociales, reitero, que yo creo que son las fundamentales, y que la corrupción es una parte, pero que si llevamos solo el foco a eso, creo que nos estaremos equivocando para el futuro y que es más, la regeneración, lo que ya podemos llamar regeneración democrática, etcétera, o hipotéticamente, que a mi juicio es mucho más una profundización democrática. Eso se puede hacer desde el sistema, desde determinados sectores, remodelar los canales de participación para que esos jóvenes para mí, si no cambia, bueno, no solo por los jóvenes, sino todo, para mí, si no cambia las políticas llevadas a cabo, las políticas sociales y económicas llevadas a cabo desde el poder, sencillamente habremos puesto un maquillaje al sistema. Y no creo que sea cuestión de maquillaje en una situación de crisis sistémica, sino una cuestión mucho más de... Claro, Carmelo, pero cambiarán cuanto más se publiciten, efectivamente, cuanto más el político, los responsables, los gestores, como nos pasaría a todos, cuanto más estás bajo los focos y más explicaciones tienes que dar y más controles tienes, más gobernarás mejor, en teoría. Pero bueno, Ángel... Yo estoy de acuerdo con vosotros, pero insisto en una idea, ¿no? No sé quién dijo que si quieres que los hombres colaboren, plantearles construir una torre y si quieres que se peleen, échales monedas al suelo. Aquí durante años nos han hecho monedas. Ha venido un flujo de dinero que, en el caso de las administraciones públicas y en una sociedad como la española, que ha estado siempre, que ha pivotado más sobre la igualdad que sobre la libertad, ha supuesto que no haya capital de provincia sin aeropuerto y ciudad universitaria, y que en el ámbito de lo privado se metieron jóvenes y no tan jóvenes en hipotecas y en créditos para comprar casoplones
y coches de alta gama, que era el reflejo en la sociedad de lo que estaba pasando, y hubo una colaboración clarísima entre una cosa y otra. Y además me hace gracia una cosa que le has dicho, Carmelo, y que yo también tengo interiorizada, que es el uso del plural cuando hablamos de políticas y mercados. Pero nos hemos olvidado, cuando denuncias eso, que es el singular. Hay ya un mercado. Desde Shanghái a Nueva York, desde Frankfurt, que se habla de los mercados cuando en realidad el mercado financiero ya es global. Y hay una política. Nosotros podemos hablar de políticas desde la perspectiva de una comunidad autónoma, de un Estado que tiene, pero hay una política que se ha impuesto, que ha triunfado en el marco de esa política global, y esa es una realidad. Y por lo tanto, insisto antes, Ángel, perdón un segundo, sí, pero otra política es posible. sí, otra política Es posible, y otra política radicalmente distinta. Vamos a ir centrando, como queremos dar en la medida de lo posible soluciones prácticas. Comentaba antes, Pilar, que tanto los jóvenes como creo que el resto demandan otro tipo de representación o más representación. Eso me lleva a plantearos una pregunta. ¿Hay que reformar la ley electoral actual para que ganemos en representación? Pues, por ejemplo, se habla mucho de listas abiertas. El sistema que tenemos ahora pues favorece ese bipartidismo, aunque parece que las encuestas pueden hacer que se tambalee. Se habla también de que se favorece los partidos que tienen una representación regional. ¿Qué opináis de si hay que cambiar el sistema? En primer lugar, es la reforma electoral, y en qué vía y cómo habría que cambiar. Yo creo que hay que cambiar el funcionamiento de los partidos, el funcionamiento interno de los partidos. Creo que el sistema de designación de los representantes de los cargos políticos, por ejemplo, en las elecciones, creo que las primarias tendrían que ser una norma de conducta, pero prácticamente para todo, porque el sistema de las listas abiertas, yo personalmente tengo mis dudas, porque en el Senado hay una especie de remedio de listas abiertas y desbloqueadas, que puedes votar a cualquiera. Efectivamente, y no sé, no acabo de ver que, o sea, siempre, casualmente, siempre sale la persona a la que el partido coloca en primer lugar. Yo por eso creo más en el cambio interno de los partidos, como te digo, en estas elecciones primarias, en que los partidos tengan, por ejemplo, mucho más control interno por parte de sus propios miembros, que los congresos no sean como ahora congresos de aclamación para cambiar al líder y hacer informes de gestión del 90 y tantos %, sino que sean congresos bianuales como hay en otros países, y que tengan, como pasa en las empresas privadas o como pasa en otras organizaciones,
que haya un control muchísimo más cercano, de alguna manera un control externo, y como te digo, creo mucho en el cambio de funcionamiento de partidos políticos abiertos, por ejemplo, en el caso de las primarias, a toda la sociedad. Y, por ejemplo, en este caso se puede meter también, os pido que valoréis, si es positiva y favorece la democracia interna a los partidos, esa disciplina de voto que, por ejemplo, se acaba de romper dentro del Partido Socialista. Bueno, es que si puedo volver a lo otro, sí, porque además, mira, yo creo que en cualquier sistema representativo la ley electoral es absolutamente clave. En cualquier sistema representativo. Arquímedes decía aquello de dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. ¿Vale? La palanca ya se construye, lo fundamental es el punto de apoyo. Pues en todo sistema representativo la ley electoral para mí es el punto de apoyo. Eso es lo que luego a partir de ahí se construye las palancas. Claro, la ley electoral española actual es del 77, previa a la Constitución. Entonces se hizo con unas finalidades muy claras y en un contexto muy claro. Y esas finalidades y ese contexto muy claro, porque claro, todo está en los orígenes, los cimientos, y después ahí, en torno a ellos se construye y se desarrolla el propio sistema político. Ese momento es de miedos y de temores. Y miedos y temores, como casi siempre, especialmente desde el poder. Y aquí no se sabe lo que va a suceder. Luego hemos sabido que gana la UCD y todo ello, ¿no? Pero el gran miedo, por cierto, era al partido. Y en ese momento el miedo al partido es el Partido Comunista, porque no había prácticamente otro funcionando. Aquí todo el mundo hablaba del partido, o sea, no había otra cosa. Y claro, ahí es una ley electoral, aparte de la división de Senado y Congreso, donde trata de favorecer los sectores conservadores en sus inicios. De hecho, se habla muchas veces de eso de la ley Don que desvirtúa y tal. Lo que más desvirtúa es que en el propio Congreso de los Diputados existe lo que yo llamo la inocente regla del 2. La inocente regla del 2 es que cada provincia, por el hecho de ser provincia, ya tiene 2 diputados, más luego lo que le corresponde por población. Eso aquí imprima a las provincias con menor número de población, que eran las provincias eminentemente conservadoras, desde mi Soria natal, Guadalajara, Cuenca, Guadalajara, etcétera, etcétera. Y al primar a unas, al privilegiar el voto de unos ciudadanos, evidentemente limitas, castigas o minusvaloras el voto de otros, de las grandes provincias, Madrid, Barcelona, etc. Curiosamente, en las últimas elecciones habidas en España democráticas, las del 36, donde gana la izquierda, en todas las provincias que están favorecidas con ese voto, había ganado la derecha. Y a la inversa. Quiero decir, bueno, eso desde la ley del 2 a decir que y el propio Senado. Entonces la ley electoral
se ha hablado muchas veces de cambiarla. Tú decías lo del Senado, hay listas abiertas. Vamos a ver, primero, lo fundamental en España es el Congreso. El Senado, bueno, sirve para una cosa. Sí, eso es para sirve, no, sirve, podemos abordarlo. Sirve para una cosa, para que haya senadores. O sea, es decir, entonces a los senadores les resulta pues, muy gratificante por muchas cosas. Pero hasta ahora nada más. Se lleva, por cierto, desde el 77 hablando de la reforma del Senado y por darle contenido al Senado. Hombre, cuando ellos mismos llevan son cuántos años ya, más de 30 años diciendo que hay que reformarlo y no lo han reformado, no será que si ha sido tan inútil hasta ahora su inexistencia, lo único que quitaría es senadores, pero no utilidad en sí misma, ¿no? Pero claro, el Senado, hay muchas personas, aunque sean listas abiertas, que ni se sabe cómo se vota, porque lo fundamental, lo que se está pensando es en el Congreso. Y entonces, por cierto, casi nunca se explica la ley electoral ni en los institutos ni en los colegios. Se explica la de 1812, la del 34, la ley electoral actual no. Por algo será, ¿eh? Porque si se explica bien la ley electoral, de cómo funciona, etcétera, etcétera, desde luego no es que hubiera menos demócratas, habría muchos más demócratas, pero para profundizar en la democracia, ¿eh? Muchos menos del sistema actual, es lo que quiero indicar. Para mí, desde luego, ¿crees que serían esas claves que habría que... Para mí las claves, mira, desde luego, eso por un lado eso ha generado la distorsión del voto, por otro, lo de las listas cerradas y bloqueadas, lo que ha generado es un tipo de clase política como la que hay. La causa no está en las personas en sí mismas, sino en la propia ley que ha ido introduciendo un tipo de político que sabe que para salir diputado no lo elige el ciudadano. Es decir, está nombrado directamente, según en el lugar de la lista que te coloque, por el partido. Y como no te elige el ciudadano, no te tienes que dirigir hacia él. A quien te tienes que ganar es el aparato del partido. Y por tanto, ya generas un tipo de clase política que tiene que ser fiel, sumisa dentro del aparato del partido, hacer un tipo de meritaje. Si ponemos otro tipo de meritaje, seleccionaremos otro tipo de personas. Pero estás creando un tipo de personas en función de la sumisión de hacer ese tipo de meritaje. Entonces, ¿cómo no va a ser sumiso con el aparato del partido? Y quien es sumiso con el aparato del partido termina siendo sumiso con todos los aparatos de poder, los que están por encima de él. Entonces, para mí la clave es cambiar por completo la ley electoral, pero eso yo no la dejaría que lo hicieran los partidos políticos. ¿Quién lo haría? ¿Es una para comisión mí, de expertos como no, con bueno, anticorrupción? no, yo particularmente creo que, bueno, para mí lo fundamental es que la ciudadanía se articule políticamente, digo, una parte de la ciudadanía, la otra ya lo está. Estoy hablando de la de las calles, la
que sabe lo que rechaza como tal, y que esa parte de la ciudadanía se articule políticamente, cosa que es muy difícil. Participación ciudadana en las leyes. Pero no recogiendo voces de los ciudadanos, sino siendo capaces de llevar hacia ello. En Italia ha salido el 25%, bueno, de lo que decimos el payaso, ¿vale? Como un antisistema frente a ello, pero llevando la voz al Parlamento. Un 25% de los votos. Pero con un 25%, con una cuarta parte de los votos, hay una fuerte representación ciudadana. Y para mí debe ser, es que los partidos, es decir, ahora mismo, los aparatos de los partidos, los aparatos fundamentalmente de los partidos, después de tanta experiencia, y son los que mejor conocen, por lógica, se han dedicado a ello, esas formas políticas, etcétera, maquillarán. Lo digo muy claro, no es que lo diga ahora, es que hace mucho tiempo, según no lo sabe, maquillarán mucho la ley electoral, nos la harán muy presentable y aplaudiremos eso, seguro que venimos diciendo, mira cómo no mejorado. No, vamos, será como la ley Maura de 1907. Es maquillaje, sí, o sea, lo será, es un cambio muy profundo. Hay una cuestión que implica a mí, bueno, por cierto, simplemente que el sistema alemán, que es complejo y tal, de luego me gusta infinitamente más si no genera ese, pero bueno, sería muy complejo explicar ese sistema alemán. Pero de luego, el actual es el que ha generado, insisto, el tipo de personas mayoritariamente, se entiende, dedicadas a la política y como trayectoria de muchos años. Entonces, no nos quejemos vamos, no nos quejémonos todo lo que queramos. Pero es decir, ¿qué es lo lógico? Es decir, mira, un olivo no puede dar peras, da olivas y ya está. O sea, hay medidas que se han adoptado ya. Podéis entrar cualquiera en la web del Parlamento gallego, que es participa en la legislación. Entonces tienes todos los proyectos legislativos y cualquier ciudadano lo puede presentar. Cualquier opinión. Yo entro cada 2 meses. Hay 12 proyectos legislativos y 2 opiniones para los 12. O sea, 10 sin opinión, 1 con opinión. Entro otra vez cada 2 meses y entonces hay 3 proyectos legislativos y 1 opinión. Es decir, aquí lo que se ha producido es la ruptura de la relación entre representante y representado. No podemos decir que vivimos en una democracia representativa cuando los representados no conocen a sus representantes. Salimos con una cámara y preguntamos a quién ha votado la gente en Zaragoza y el 90% dirá Rajoy, pero Rajoy no se presentaba por Zaragoza. Entonces, ese es un problema de la ruptura de la relación representante, que es la base de la democracia. Si esa falta de libertad le unes que no hay separación de poderes, bueno, que no hay separación de poderes, que la separación de poderes tiene problemas
serios, porque los partidos políticos no solo han copado parte de la sociedad civil, no solo tienen relaciones con un sector empresarial, ese sector empresarial que no vive una relación de derechos y deberes, sino de favores y de lealtades, porque sabe que los boletines oficiales le dan dinero, contratas, autorizaciones, licencias, urbanismo, recalificaciones, megavatios, etcétera, etcétera. No solo es eso, sino es que además han copado las propias entidades de control. El problema no está en el poder, en el control del poder. Si el control del poder, si los partidos se reparten en el Constitucional, se reparten en el Consejo General del Poder Judicial, se reparten en el Tribunal de Cuentas, se reparten todo, bueno, ¿qué le queda a esa sociedad? Claro, si el problema no está en el poder, lo repito, el problema siempre de la democracia ha estado en los mecanismos de control de poder. Y esos mecanismos de control de poder aquí se han esquilmado. Con una ciudadanía que, como muy bien habéis explicado anteriormente, mientras ha llegado el dinero, mientras ha fluido el dinero, mientras ha corrido la fiesta, mientras ha habido champán, no ha protestado. No ha protestado. Sí, y yo Victoria, me gustaría también distinguir entre la partidocracia, los aparatos de los partidos que evidentemente necesitan abrirse y necesitan dejar esos sistemas de cooptación, de que el que manda es el jefe, que es el que nombra, y distinguir de los políticos, de las miles y miles y decenas de miles de personas que se dedican a la actividad pública. Yo sigo creyendo que es, vamos, no es que lo siga creyendo, lo tengo clarísimo, es una actividad noble y completamente necesaria en democracia. A mí no me gusta hacer una raya y que parezca que los políticos son marcianos, que han venido de un planeta diferente y que la sociedad está al otro lado de la barrera, o que unos son buenos o somos buenos por naturaleza los que estemos en la calle y los que están en el Congreso no son malos, no, es que sería algo completamente, la vida sería demasiado fácil. Por fortuna la vida es más complicada, a veces también por desgracia. Entonces yo creo que, como dice, me parece que Sinnerarity, el filósofo y profesor de nuestra universidad, también dice que estadísticamente es imposible que los políticos tengan defectos en sí mismos que no comparta el resto de la sociedad. Bueno, entonces yo creo que no hay que demonizarlos, porque además de demonizar a los políticos en Italia, a los políticos o a los notarios o a los periodistas, creo que es como en general, creo que no debemos caer en eso. Sí, y apunte, si no se me olvida, perdón, Pilar. Hay una cuestión además clave. Yo creo que estamos confundiendo
los términos, es decir, se dice, a ver, que Rajoy gane al año 72.000 euros es una vergüenza, pero es una vergüenza por escaso. Exactamente. Efectivamente, que Rajoy cuando nos ha sacado la declaración, que a mí me importa un comino su declaración, hayamos descubierto que durante muchos años el 75% de su retribución venía del partido, es una muestra de unos partidos funcionalizados instalados en el paradigma. Yo, por ejemplo, voy a proponer dos medidas que están en contra de las que proponen los regenerados democráticos. Por ejemplo, que se suban los sueldos a los altos dirigentes, dirigentes públicos. Mi hermano me cuenta que para que presida Renfe alguien, ¿cómo va a venir alguien del sector privado, que en el sector privado si está triunfando en niveles del volumen de negocio de Renfe, está cobrando 1 millón de euros a cobrar 100.000 euros? Si va a cobrar 100.000 euros, o será un ignorante del partido o será un interesado del partido. Pero eso que pasa en el mundo anglosajón, que se llama la puerta giratoria, en que se va del sector público al privado y donde también se obtienen algunos resultados, pues eso es evidente. Es lo mismo que cuando se dice que no hay asesores. ¿Cómo no va a tener una presidenta autonómica un buen gabinete de prensa? Otra cosa es que se abuse de la figura del asesor o que un municipio al lado de Zaragoza, muy pequeñito, tenga 3 asesores de urbanismo cuando tiene secretario municipal y técnico de urbanismo. Eso es otra cosa. Pero tendrá que haber asesores y tendrá que haber una mayor incentivo para que la gente acuda a las empresas públicas y las puedan gestionar. Pues, totalmente de acuerdo. El sector empresarial nos quedamos sorprendidos, no nos importaba, sospechábamos que no ganaba mucho dinero, pero lo decimos, o sea, imposible cuando tú eres un gestor de una empresa muy grande y lo llevo al símil de lo que es la presidencia del gobierno, es imposible cobrar esa cantidad para hacer un buen trabajo. Y eso es lo que además los ha puesto a los políticos más todavía en evidencia de por qué están allí con esos sueldos tan bajos. Bueno, no, imposible me parece exagerado. Yo creo que es posible hacer muy buen trabajo por un sueldo razonable. Lo que pasa es que es verdad, perdona, el sacrificio que requiere las campañas, las precampañas, la presencia, la entrega. Primero, yo entiendo que desde luego se podría hacer por cualquier tipo de salario, porque al final nuestros políticos deberían tener vocaciones. Y eso es lo que yo creo que también falla, ¿no? Que no hay una vocación. Entonces, muchas veces nosotros, los que estamos sobre todo en representaciones de organizaciones, dices, ¿tú qué ganas con esto? Nada, porque yo tengo mi actividad y me debo a ella y sin ella no estaría aquí. Y te mueve una vocación, el querer cambiar las cosas. Quiero pensar que todos nuestros políticos
están allí por sus vocaciones, ¿no? Pero no deja de ser escandaloso que ganen esa cantidad de dinero con lo que sobre todo requiere de esfuerzos a todos los niveles. Responsabilidades, pero fíjate, yo añadiría, creo que tienen que tener un sueldo efectivamente razonable y creo que no deberíamos entrar en la sociedad en una especie de morbo para hipócrita por otro lado, porque claro, hay mucha gente que gana mucho dinero que está como diciendo que enseñen y de tal manera que sería una cosa muy absurda que primara a la sociedad al que tenga menos dinero por el hecho de tener menos dinero, si es político. Yo lo que creo que tiene que demostrarse que no ha habido un enriquecimiento exagerado o anómalo, es decir, que la persona que entró en política al principio, cuando se vaya de la política, bueno, ahí tiene que haber un control de manera que se vea que no ha pasado como el señor Bárcenas, por poner un ejemplo que está en este momento completamente en la actualidad, que de repente ha tenido ese enriquecimiento extraordinario, pero que efectivamente, pero que no tiene que ser un pim pam pum o no tiene que ser un morbo y que desde luego no tienen que avergonzarse de ganar mucho dinero, porque tienen mucha responsabilidad. Hacen declaración de bienes, incluso en las administraciones locales, al entrar y al salir. Entonces, bueno, yo creo que también, como decía antes, la remodelación de los canales, de cómo se puede llegar a transmitir, porque contabas que en el Parlamento gallego hay 10 proyectos y no ha habido opiniones. Pero yo, sin embargo, cuando hay una noticia, pues no, o en los medios online, sobre todo, que es donde más se pueden apreciar los comentarios, el resto con medios escritos se aprecia cuando te estás tomando un café en cualquier cafetería, porque en muchos momentos el sentir está ahí. A mí me gusta mucho ir a veces a una cafetería y escuchar a la gente, ¿no? Pero los medios online es increíble cómo comentan las noticias, cómo aportan en muchos casos ideas. Y en algún caso, cuando busco una noticia, busco más que la noticia el comentario para ver qué opina la ciudadanía de ese tema, ¿no? Y ahí sí que no hay dos comentarios. En muchos casos hay páginas y páginas, y porque los medios online solo te permiten contestar el día de la noticia. De todas maneras, para completar lo de los sueldos, tienen que tener un sueldo razonable, por supuesto, y no se tienen que avergonzar, pero es verdad que hay otra derivada que son los privilegios. Por ejemplo, cuando te cuentan sus sistemas de cotización para jubilación. Pues eliminemos esos privilegios. Claro, las piscinas, ¿os acordáis? La famosa piscina del Senado, los horarios, el hecho de que vivan, por ejemplo, que se trasladen y que
estén recibiendo bueno, pues complementos por todo. Yo creo que allí sí que eso les aleja mucho de una ciudadanía que ahora realmente está sufriendo y lo está pasando muy mal. Sí, vamos. Ahí, claro, antes, quiero decir, en tu primera intervención decías, bueno, no puede ser todos los políticos malos y todos los ciudadanos buenos. Es evidente y no estamos ni así, ni para demonizar eso, ni hacer una especie de populismo de todo ello. Yo lo que pasa es que no creo que la cuestión sea así simplemente de buenos o de malos, ¿no? Sino que genera un tipo de actitudes, lo que antes decía, un tipo de cursus honor uno de carrera política que genera un tipo de actitudes. Y a los políticos, es decir, como a cualquier gremio, sobre todo hay que juzgarles por el tipo de políticas hechas. Claro. Y el tipo de políticas hechas está también en función, insisto, de cuáles son sus orígenes, sus procedencias y sus vinculaciones. Cuando estoy hablando de políticas hechas me refiero a esas otras de tipo social y económico. Y ahí, mira, a mí me daría igual que el presidente del gobierno ganara 10 veces más, o los presidentes del gobierno, si hiciera un tipo de políticas mucho más pensando en esos sectores sociales. Sí, claro. Eficiente. Porque claro, cuando antes tú, por ejemplo, mencionabas, el quien gana 1 millón de euros no se va a ir al sector público. Pero claro, y no es populismo. Es que oír decir, en un sistema se puede ganar 1 millón de euros sin que se tribute una cantidad que sea el 60 o el 70% cuando tienes los sueldos de personas de 400 euros en el paro. Es decir, entonces es la propia base del sistema. Y eso es lo que, desde mi perspectiva, es lo que no puede resistir y eso es lo que genera precisamente todo ese tipo de probablemente se decir una cosa. Vale, en otro orden de cosas, claro, decís, el presidente del gobierno cobra esto y es muy poco y demás, pero claro, ponemos lo que es una presidencia del gobierno, pero es que hay muchos escalones y muchos cargos políticos que si uno saca porcentajes y demás y ve también los méritos para llegar ahí, eso ya contando simplemente que no haya bajo manos ni sobres, sino sencillamente decir esto. Y cuando tú decías lo de asesores, es que queda bien decir, bueno, ¿cómo no va a tener un gabinete de prensa? Pues yo no sé si se necesita un gabinete de prensa, pero de ahí asesores contratados, donde alguno ha visto conocer, porque ha sido, por ejemplo, de alumnos suyos que han pasado de terminar la carrera al otro, y compañeros suyos, posiblemente mucho más brillantes, siguen en el paro. ¿Me entiendes? Entonces quiero decir que asesorías depende en función de qué, los porqués, los cómo, y por lo tanto mirar también a ver a qué sectores corresponden esos nombramientos de asesores.
Claro, Es decir, y a qué sectores y a qué vínculos, desde familiares, políticos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, que me gustaría plantear el último sí, matizo solo una cosa, por eso he puesto el ejemplo de un ayuntamiento, de un municipio muy cercano a Zaragoza, donde obviamente esos 3 asesores técnicos de urbanismo, cuando había funcionarios de carrera, tanto secretario municipal como técnico de urbanismo, que no trabajaban en estos temas, era para dar cobertura legal y cobertura jurídica a determinados despropósitos que se produjeron en ese municipio. Por lo tanto, yo no creo que tenga que haber asesores jurídicos externos en administraciones como la Comunidad Autónoma, que tiene unos servicios jurídicos excelentes y además unos grandes profesionales por ahí. Y por cierto, lo que le molesta a la gente no es lo que cobra el presidente del gobierno. Lo que le molesta es que haya diputados en las Cortes que no abren la boca, que no tienen ninguna cualificación profesional y que vamos, claro, en todas las escalas. Eso es lo que quiero decir. el último tema, porque casi estamos agotando nuestro tiempo de debate. Hemos hablado transversalmente de él, pero me gustaría recabar nuestras opiniones sobre si es necesario también reformar la administración como tal. Es decir, se habla de duplicidad de servicios que se dan en distintas administraciones. En el caso de Aragón, pues están los ayuntamientos, también se ha puesto en marcha una reforma de la administración local, ayuntamientos, comarcas, mancomunidades, diputaciones provinciales, gobierno autonómico, gobierno central. Realmente habría que cambiarlo. ¿Os parece que está bien? ¿Qué es lo que habría que hacer si consideráis que no está en su debido orden? La reforma de la administración no se ha realizado de forma firme, igual que no se ha realizado la reforma financiera, ¿no? Y seguimos coleando con algunos temas. Decías que hay duplicidades, pero existen casos en los que tampoco hay ciertos servicios que demandan los ciudadanos, que nos hemos puesto a crear ventanillas de emprendedores en municipios aragoneses que tardan 82 días en conceder, que tengo expedientes de emprendedores, 82 días en conceder una licencia de obra mayor para una emprendedora que quiere abrir un negocio de 200 metros. Y esto sigue ocurriendo. Y en el centro también, gente que ha pedido una licencia para un negocio, ¿no? Entonces, bueno, la reforma desde luego de la administración es vital. Y eso no quiere decir que no necesitemos funcionarios. Lo que necesitamos es que sean eficientes. Pero todos los que hagan falta, es que a veces cuando nos escuchan decir necesitamos una reforma, todo el mundo piensa más desempleados, fuera partes de la administración, ¿no? La eficiencia. Yo, creo que se ha abusado de la contratación de personal eventual por motivos políticos muchas veces. Cada vez que hay un cambio de gobierno, la administración ha ido acumulando, las administraciones han ido acumulando nuevo personal, mientras personal que se supone que
cualificado del gobierno anterior, sea cual fuera su color, se quedaban en el pasillo literalmente sin hacer nada. Yo creo que en los buenos funcionarios cualificados, fíjate Ángel, yo creo que de allí, ¿por qué no puede salir un director de Renfe? ¿Por qué no? Yo creo que una de mis propuestas también de regeneración sería que los gobiernos de la propia administración tuvieran de esos altos funcionarios cualificados, pues tiraran mano para las empresas públicas, para toda una serie de tareas, y que efectivamente no es un adelgazamiento por adelgazar, pero que sí que tiene que haber una gestión de personal y de recursos humanos, porque pues muchísimo más acorde con la realidad social del país. Solo un pequeño apunte, ¿no? Claro, cuando decíamos de los asesores y los funcionarios, he vuelto a sacar el tema. Hay aquí una cuestión, ¿no? El funcionario se puede vender, pero tiene más capacidad, infinita más capacidad de libertad. Yo suelo decir que en los funcionarios la libertad es una exigencia, una autoexigencia, o sea, que no es ningún mérito. En otro tipo de personas es un mérito la libertad, que depende incluso de que lo contraten, etcétera, etcétera. Es un mérito, incluso el poder decir lo que se quiere. Eso es un mérito. En alguien que tiene un puesto asegurado en el funcionario no es ningún mérito, sino que es una autoexigencia personal como tal, ¿no? Entonces, quiero decir que el funcionario es mucho más difícil de controlar por cualquiera que sea político. Cuando lo has nombrado a alguien a dedo, vamos, te puede firmar prácticamente, pero en muchos casos, o sea, te firma estoy diciendo en muchos casos, pero es mucho más fácil. O sea, puede haber funcionarios que sean serviles y dispuestos a cometer tropelía, incluso delito, pero te aseguro que es mucho más fácil que el asesor al que has nombrado a dedo y que depende de ti, que lo puedes cesar puesto que lo has nombrado, lo haga. O sea, es cálculo de probabilidades y más. Pero incluso al funcionario, a lo mejor no se le compra con dinero, pero se le compra con vanidad. Que sí, se le compra. Que no hay duda. Que no hay duda. Por supuesto que sí. Pero si hemos hecho ya reformas de la administración siempre para peor, hay que recordar que en el primer gobierno de Aragón, para ser director general, había que ser funcionario de un cuerpo del grupo A, es decir, licenciado. Y luego lo rebajamos al B. Y luego dijimos... No lo rebajamos. Dijimos que cualquiera... No, tú tampoco. Estabas allí. No. Vale. Es que ponemos un rebajamos como si aquí todos los aragoneses hubiera dicho aquello, todos los censados, ¿no? O sea, que se rebaja y se rebaja por algo, ¿vale? O
sea, es decir, quienes están, claro. No, y las comarcas. A ver, mi ostracismo empezó en parte en esta tierra cuando escribí contra la comarcalización en los años 90. Cuando dije que no sé por qué el camión de la basura iba a ser una persona jurídico-pública, y que se iba a votar sobre las decisiones a afecto. Porque lo comentábamos antes, hace poco releía Oligarquía y Caciquismo de Costa y por desgracia sus opiniones podrían ahora plasmarse, porque ni siquiera nuestro caciquismo actual es mucho más útil que el anterior. Y todos sabemos que un político hoy en Madrid y en la comarca que sea X de Aragón se dedica la mitad del día a hacer favores, no a gestionar, a hacer favores. Y si no tiene ningún beneficio, ni ningún currículum, ni ninguna profesión, el otro medio del día a que le hagan favores a él para el futuro. ¿No? Entonces, ¿para qué queremos, si queremos servicios sociales en los monegros, necesitamos realmente que se reúnan 30 y tantos consejeros comarcales? Seguramente no. No, eso vamos, las comarcas, sí, bueno, un par de apuntes, porque no, sobre esto, sí, vale, pero no había dicho nada sobre la administración más que esa pequeña introducción. Bueno, ya que citabas a Costa. Bueno, diagnósticos puede uno ser parecidos. Desde luego, los remedios de Costa de un Salvador, con forma de no, porque aquí que es una de las posibilidades que quiera poner para mí el Gran Capital, es decir, el Monti español. Menos mal que ha salido en las urnas Monti, con eso, con mucho menos que el payaso, entre comillas. De los dos payasos, sí. Yo hubiera preferido más votos para Monti y menos para Berlusconi, para el supermachista de Berlusconi, amigo de los corruptos. Yo estaba hablando de ya sé que es muy difícil estaba hablando de esa otra voz de la ciudadanía precisamente frente al sistema, que ha sacado más del doble que el que había puesto el sistema y el sistema económico para dirigir la economía italiana, lo cual creo que es verdaderamente lo que ha preocupado en Europa, mucho más que ingobernabilidades italianas. Lo que ha preocupado es una voz de los ciudadanos con un 25%, digo, de unos ciudadanos muy críticos con el sistema, incluso fuera del sistema, que se hubieran quedado en la abstención y que han ido ahí. Y que además su recambio, su alternativa que hubiera podido tener gran trascendencia para Europa si eso hubiera funcionado, se ha quedado con el 10%. Una Europa que está más a gusto con la izquierda oficial que con Berlusconi. Y respecto a la reforma de la administración, si puedo en un segundo decir, para mí lo que se debe abrir es un proceso constituyente que no solo vea reformas de administración, sino la organización del Estado y desde luego, por supuesto, la jefatura del Estado. O sea, estamos en situación de revisar, digo, es mi opción, todo el sistema y es una voz también bastante demandada
sea, no reformas parciales, sino un proceso constituyente que, entre otras cosas, creo que ante las situaciones existentes es completamente necesario. Yo, como la parte empresarial, una estrategia país que hable de competitividad, de sostenibilidad y llegar a una consolidación, o estaremos siempre en un bucle y tendremos medidas eventuales, medidas de urgencia, mejoraremos 3 o 4 años y entraremos en un bucle de nuevo si no tenemos de verdad una estrategia país. Sí, podría haber también más publicidad, más transparencia y más control, y sobre todo rápido, que se pueda ver en un periodo corto de tiempo que la persona que la ha hecho la ha pagado. Vamos a recopilar rapidísimamente las ideas que, al margen de estas que acaban de oír, han salido durante el debate. Parece obvio que hace falta más participación ciudadana, menos leyes, más jueces, una separación más real de los poderes. Se ha hablado también de una ley de transparencia que se cumpla, dar publicidad a todos los procesos que tienen vinculación con la vida política, subir los sueldos a los altos cargos, que no me parece que vaya por ahí lo que sean las acordes, opiniones, ¿no?, con su responsabilidad, ¿no? que sean acordes. También hemos hablado los asesores, que haya mayor publicidad, y me parece muy interesante también pues esa voto de confianza en la administración, y que de ahí puedan salir los responsables de los altos cargos. Este es un mínimo resumen, seguro que se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero no tenemos tiempo para más. Espero que ustedes, pues, si quieren hacernos sus aportaciones, ya saben que nuestro mail también está a su servicio, y esperemos que de esta crisis institucional y política pues salga que escuchen a la ciudadanía y puedan poner en marcha alguna de estas ideas. Buenas noches, y la semana que viene les